La entrevista. Le doy la bienvenida a Uquibe Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y con su auditorio. ¿Ya está listo el INE? Sí, el INE, ahora sí que como los scouts, siempre listo. ¿Qué nos hace falta en términos de papelería, de información, etcétera? Bueno, ha habido algunos pequeños atrasos en la entrega de papelería, por ejemplo, pero todo esto se ha solucionado. Fundamentalmente estamos en tiempo. Ahora se está comenzando con el armado de paquetes y de inmediato se procederá a la distribución de estos a los presidentes de las mesas directivas de casilla para que todo esté listo para recibir la votación. Seguimos escuchando menciones y críticas desde Palacio Nacional y la participación de secretarios de Estado muy activos en las campañas del partido en el poder. El más reciente, el escándalo de Ebrard. Bueno, ese es el tipo de cosas, en primera instancia, no es que esté bien, pero es el tipo de cosas que ocurren en los diferentes procesos y que al ser denunciadas se procesan por parte del instituto. El INE continuamente ha dictado medidas cautelares para evitar que estas cosas se reiteren. Así lo tuvimos durante la pasada revocación de mandato. De forma tal que, más allá de que esto no es lo propio, hay que decir que nuestro sistema electoral tiene mecanismos para responder a esto, inhibirlo y, llegado el caso, sancionarlo. Hay una gran cantidad de denuncias en el contexto de las campañas electorales. Muchos se preguntan si esto es el augurio de un proceso con irregularidades. En el caso de Tamaulipas en particular, expertos advierten que podría terminar en un conflicto postelectoral. ¿Se prevé que sea así? No, yo espero que no se den las condiciones. Los procesos postelectorales, los conflictos postelectorales han venido decreciendo en nuestro país con las décadas. Esto no es casual. Se debe, por un lado, al marco legal que hace que, pues para decirlo llanamente, las trampas electorales no sean fructíferas, y por otro lado, que quienes las hacen reciban sanción. Me parece que eso ha sido suficiente para inhibir grandes conflictos, pero adicionalmente los diferendos que se pudieran dar sobre el resultado mismo de la elección, y también esto ha madurado mucho con el paso de las décadas en México. Estos conflictos se solucionan pacíficamente por la vía legal. En ese sentido, más allá del calor de las campañas electorales, que es normal, de que algunos actores puedan salirse de los marcos normativos, lo cual deberá ser en su momento y en su caso sancionado. Yo espero que me atrevo a decirlo, hasta ricosidad que podemos percibir a veces en el proceso electoral, no se va a traducir en un conflicto durante la jornada electoral, y menos aún en un conflicto postelectoral. Yo confío en que incluso en los estados donde esto pueda parecer hoy más complicado, no se alcance esos extremos. No ha ocurrido así en muchos años en el país, y yo espero que sigamos en esta línea. El tema de aportaciones y transferencias irregulares es todo un tema en diferentes ejercicios electorales, en este también. ¿Cómo afinar la ley, el proceso de revisión, de sanción? ¿Cómo inhibir estos actos? Como usted bien dice, sabemos que son irregularidades, pero sigue de repente surgiendo el tema. Bueno, a ver, sí surge, no lo puedo negar, pero también es una realidad que este tipo de irregularidades son detectadas sistemáticamente por el INE. Recuerdo que toda la fiscalización de los dineros utilizados en campaña pasa por el Instituto Nacional Electoral, no por las autoridades locales, de forma tal que esta distancia pues garantiza que no haya ningún tipo de compromiso de la institución con quienes puedan cometer irregularidades, y las evidencias que tenemos de todos los procesos pasados desde hace mucho tiempo, sin duda desde que el INE es INE, pues nos muestran que este tipo de prácticas son detectadas sistemáticamente y sancionadas con el rigor que la ley impone. Lo estaba estoqueando en su cuenta de Twitter, hablaba de la fortaleza de las instituciones, de un árbitro que no esté comprometido con ninguna fuerza política, con la independencia de poderes, para hablar de una democracia. ¿Cómo observa esta posibilidad de que se meta en el tema, en la discusión, una iniciativa de reforma electoral? Bueno, a ver,
En primera instancia hay que decir que en democracia cualquier ley está a debate. Esto es sano. Ahora bien, en el caso de las propuestas que se han hecho, especialmente de la propuesta hecha por el presidente de la República, pues hay que decir que es una propuesta que tiene que ver con partes fundamentales del sistema nacional electoral, que pasan por una reforma constitucional y que, en mi opinión, es un planteamiento que está hecho pues a destiempo en varios sentidos. En primera instancia, ha transcurrido ya una parte muy importante del sexenio, de forma tal que estamos demasiado cerca de la próxima elección presidencial para que se pueda dar una reforma electoral serena, que obedezca a las necesidades de largo plazo de la ciudadanía, y la democracia mexicana es una necesidad de la ciudadanía, y no a urgencias coyunturales o que responda a conflictos particulares que se hubieran desarrollado a lo largo de los últimos años. En ese sentido, me parece que no es el momento para discutir una reforma ni de estas características ni de este contenido. Pero más importante me parece señalar que en México hay necesidad de una gran reforma del sistema político mexicano. Y esa es una reforma que tenía que haberse hecho hace algo más de 20 años, que no se realizó en su momento y que sigue siendo una tarea pendiente. ¿Por qué es necesario reformar el sistema político mexicano? Porque para efectos prácticos, la alternancia en el poder, la alternancia en la presidencia de la República, que marcó el fin del régimen de partido de Estado, no se vio seguida de una transformación de nuestro régimen constitucional. Es decir, en este país hoy estamos gobernando la nueva pluralidad y las nuevas condiciones de competencia democrática con reglas estructurales que vienen del siglo pasado, de muy atrás en el siglo pasado en algunos casos. Estamos hablando de un proceso formativo que tuvo un inicio en 1917 y que tiene una etapa relativamente conclusiva antes de 1940. Esto que fue un aparato político, un sistema político que funcionó razonablemente bien entre 1940 y 1970, quizá un poco más, hoy no es una base suficiente para administrar adecuadamente la nueva democracia que, con todos los tropiezos que hemos dado, venimos construyendo los mexicanos desde el año 2000. Consejero, entonces ¿no coincide con esas voces que aseguran que esta reforma electoral puede tratar de concentrar el poder, ser incluso un golpe a la democracia como tal? Sí coincido. Es decir, esta reforma electoral es inoportuna, pero además es insuficiente. Es decir, esta no es la gran reforma del sistema político mexicano que el país necesita. Esta es una reforma muy parcial en unos sentidos y que no fortalece las instituciones democráticas mexicanas. Por eso me parece que tenemos que poner cualquier reforma electoral, esta o cualquier otra, en la gran perspectiva de la reforma profunda del sistema político mexicano que necesitamos, y que es una reforma que no se puede dar de la noche a la mañana, ni siquiera en el transcurso de unos cuantos meses. A mí me parece que el país tendría que entrar en un debate muy profundo del nuevo diseño del sistema político mexicano, de forma tal que en la próxima legislatura esto pudiera llevar a un proceso de reforma con un amplísimo consenso social y de las fuerzas políticas. Esto es muy importante señalarlo. No puede hacerse una reforma política de largo alcance si se hace solo desde una mayoría legislativa. Estas mayorías cambian, pero las necesidades de mediano plazo del país se tienen que atender desde una perspectiva que sí, desde luego, construya mayorías camerales, pero que básicamente reúna un amplio consenso político y social. Muy bien. Es Uquibe Espadas Ancona. Consejero, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.